Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para el siguiente Laia Pale. Así que tal vez debería dejar de preocuparme por las cosas cotidianas y centrarme en cambio en si podré dormir esta noche. La cosa es que aunque ya lo habíamos hecho antes, no era muy frecuente. Probablemente porque después de las 2 primeras veces de ella estaba muy liada con el trabajo. Y cuando mis cómics empezaron a hacerse populares, yo también. Así que no teníamos muchas oportunidades de dormir en nuestras habitaciones. Y además no siempre que dormíamos juntos era por eso. Muchas veces estábamos tan cansados que simplemente nos desmayábamos. Pero ahora a partir de hoy dormiremos en la misma cama todas las noches. Nos despertaremos y nos veremos a los rostros. Estaremos en los ojos de la otra. Es emocionante y muy nuevo para mí. El golpe de la puerta me llamó la atención. Sabía exactamente quién era. Dijo que vendría a las 2 para ayudarme a empacar. Y la mudanza estaba prevista, pero parecía que había llegado antes de lo previsto. El reloj aún no había dado la 1:30. Dejé mi ropa a un lado y fui a abrir la puerta para recibir a mi querida Pi. Y como siempre, vino con las manos llenas de comida. Cada vez que Day me visitaba me traía bocadillos como si quisiera engordarme. Sin darme cuenta, mis mejillas estaban más redondas y había subido un poco de peso, pero siempre seguía diciendo que me veía muy linda. O sea, soy un poco vanidosa. Así que sí, acepto el cumplido. Ese día mi querida Day me trajo brownies y un jugo de naranja. Una vez más dio en el clavo. Tenía antojo de algo dulce en ese preciso instante. Recarguemos nuestras pilas, Jay. Empezamos a regalar energías con los bocadillos, mientras yo devoraba el mío con avidez. Day simplemente sonrió y me vio tomar un sorbo de su té helado. Quería que ella también lo disfrutara, así que tomé un trozo de brownie y se lo ofrecí. Le di un mordisco y sonrió más. Conozco bien sus hábitos, aunque le gusta cuidarme. En todo lo demás le encanta. Me cuida mucho cuando me alimenta. Cada vez que le ofrezco algo, sus ojos se iluminan con una sonrisa. Ella es tan linda, muy hermosa. La persona más increíble de este mundo. Me pregunto cómo pude pensar tan mal de ella al principio. Ojalá podía retroceder en el tiempo y darme 10 bofetadas. A las 8:30, aunque la madre de Day ayudó a trasladar nuestras cosas del antiguo dormitorio con una camioneta alrededor de las 3 de la tarde, y recogimos las pertenencias de Day de su antigua habitación a las 3:30. El problema es que ya son casi las 9 de la noche y todavía no hemos terminado de organizar la nueva habitación. La verdad es que los muebles y estanterías que compramos con anticipación ayudaron mucho, pero aún así todo es un desastre. Ya me había imaginado la escena, los dos envueltos en una manta, viendo algo juntos, pero parecía que iba a ser una noche de trabajo. Mientras colgaba la ropa en el armario dejé escapar un suspiro sin darme cuenta. Sin embargo, no pasó desapercibido para la atenta mirada de Day, que estaba haciendo la cama. ¿Qué fue eso? Sin atreverme a admitir que estaba decepcionada porque probablemente no tendríamos nada esa noche. No sucede nada. ¿Cansada?, preguntó. Puedes ducharte y comer algo si quieres. Yo me encargo de la ropa. Estoy bien, no estoy cansada, dije. Day no dijo nada más, pero arqueó una ceja mientras me miraba, como si observara y reflexionara sobre mi comportamiento. Yo, en cambio, actué con naturalidad, como si nada pasara, y seguí colgando la ropa para ambas. ¿Quién podría adivinar lo que pasaba por la cabeza de alguien? Sobre todo cuando no daba señales evidentes. Pero estaba completamente equivocada. A las 8:40, cuando por fin terminamos de organizar todo, pedí ducharme primero mientras estaba bajo el agua, sintiendo cómo corría por mí. La otra persona llamó de repente a la puerta y pidió entrar y ducharse conmigo. Me dio un poco de vergüenza. Estaba preparada para esto, pero tampoco sabía por qué negarme. Al final acepté con suavidad como siempre. En cuestión de segundos entró la dueña, vestida solo con su ropa. Abrí los ojos como platos y tuve que respirar dificultosamente. Al verla quitarse la parte superior de su prenda, ya estaba nerviosa, pero verla entrar completamente sin nada hizo que me pusiera nerviosa. Y créanme, no podía apartar la mirada de esa escena. Mis ojos se posaron en ella, que ahora no llevaba ni una prenda, mostrando abiertamente esa zona que me llamaba la atención. Pero eso no era todo, claro. Ducharnos por completo, y entonces la vi, quitándole también la prenda inferior, que hacía juego con la ropa inferior que tenía, y tuve que apartar la mirada de la belleza que ella me mostraba. Si me quedaba mirando, mi corazón definitivamente explotaría. La más alta se acercó por detrás y apoyó la barbilla en mi hombro. La punta de su nariz tocó mi mejilla y su cálido aliento me hizo revolver
todo el interior. Entonces una voz dulce dijo: somos tan parecidas, ¿verdad? Es que tú te quitaste todo delante de mí y yo solo te miré un poco. No se trata solo de mirar. Esta vez Dave me besó en la mejilla y se apartó con una sonriente sonrisa. Hablaba de que te preocupaba si haríamos eso la primera noche. ¿Cómo lo supiste? Vi que le diste me gusta a un montón de videos en la red social en secreto. Me olvidé de que conocíamos las cuentas secretas de cada una. Me quedé tan sorprendida que me tapé la boca con ambas manos. Desde anoche he estado en la aplicación buscando videos porque quería encontrar nuevas ideas para nuestras actividades, para asegurarme de que todo saliera bien, pero olvidé por completo los me gusta. Entonces, ¿por qué seguir intentando ocultar algo si ella ya lo sabía desde el principio? Mientras mi mente aún estaba agitada, el susurro de Dave resonó en mi oído y solo me confundió más. No te preocupes, todavía tengo demasiada energía para hacerlo. En la vida cotidiana, Dave es una mujer hermosa con una dulce sonrisa y una personalidad amable que combina a la perfección con el suave perfume de rosas que siempre usa. Su sonrisa es encantadora, su voz es suave y cautivadora. Incluso sus momentos de timidez, cuando no se sincera mucho, son adorables. Pero en la cama ella es una persona completamente diferente. ¿Recuerdas cuando te pregunté algo tonto la primera vez? ¿Necesito quitarme la prenda superior? Fue tan fuera de contexto, pero estaba tan concentrada que ni siquiera respondió con palabras. En cambio, simplemente se me acercó y me lo quitó sin dudarlo. Y con el paso de las siguientes escenas aprendí que es parte de su personalidad. Cuando está emocionada se concentra tanto en el momento que aunque haga una mueca graciosa, me trae de vuelta sin problemas. Y esa noche no fue diferente. El cansancio de mudarme a la nueva residencia no la afectó en absoluto, a pesar de ser la principal responsable de organizarlo todo. Mientras tanto, apenas tuve tiempo de adaptarme a la nueva habitación, que era más espaciosa. Era un auténtico departamento, porque después de ducharme y ponerme la pijama, me giré y vi su hermoso rostro sentado en la cama con una dulce sonrisa y una mirada llena de intención. «Vamos», dijo dando unas palmadas suaves en la cama. «Dave, la razón principal por la cual quisiste mudarte aquí fue por esto». «No mucho, pero digamos el 50%. Así que la mitad de ella es romántica y delicada y la otra mitad es así. Hemos estado saliendo durante más de un año, así que no debería sorprenderme», dije en un tono burlón y volví a peinarme, haciendo un pequeño espectáculo para ponerla más impaciente. Después de unos 3 minutos, finalmente me acerqué a la cama y me senté donde ella me había dado un ligero golpe. Antes de poder decir algo más, abrí la boca y al mismo tiempo la mujer mayor me abrazó, hasta que finalmente aterricé sobre ella. «¿Estás haciendo esto a propósito, Jane? ¿Puedo continuar? Si lo haces te voy a morder». Hice una mueca, pero Dave se rió suavemente, claramente disfrutando la broma. Sus manos se deslizaron bajo mi camisa y empezó a explorar suavemente. Me hacía cosquillas, pero al mismo tiempo se sentía tan bien que simplemente apreté los labios y dejé que ella tomara el control, como siempre hacíamos en momentos como este. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.